En este vídeo te voy a enseñar cómo dar perspectiva a un texto en Illustrator. Comenzamos en un nuevo documento de Illustrator y como veis tenemos distintos textos, pues a cada uno le vamos a dar una perspectiva con un método diferente. Comenzamos con el primer texto. En la barra de herramientas clicamos en el icono de selección, presionamos encima de este y ahora hacemos clic derecho encima. Tras ello, en este menú que se despliega, presionamos sobre la opción de crear contornos. Luego volvemos a hacer clic derecho encima de este texto y en esta ventana presionamos sobre el texto de desagrupar. A continuación, presionamos en la tecla E en nuestro teclado para activar las herramientas de perspectiva y vemos aquí que sale un panel. Ahora vamos a presionar en el icono de distorsión de perspectiva y tras ello mucho cuidado porque dependiendo de la dirección en la que arrastremos una esquina se aplicará un tipo de perspectiva u otra. En mi caso presiono sobre esta esquina y como veis si arrastro hacia arriba sin irme para ningún lado el texto en esa parte se agranda creando ese efecto de profundidad. Si en vez de arrastrar hacia arriba arrastramos hacia abajo el texto se empequeñece creando el efecto de profundidad completamente opuesto. Ahora si arrastramos esta esquina hacia la derecha entonces el texto se inclina hacia atrás, pero si hacemos justo todo lo contrario y arrastramos la esquina hacia la izquierda, el texto se inclina hacia adelante. Como veis, también podemos combinar varios de estos efectos, pues si con esta posición clicamos en esta esquina y llevamos el texto hacia arriba, manteniendo esta inclinación, se va a agrandar. Tras ello, para volver a la posición inicial del texto, mantenemos presionadas las teclas de Control Z y ahora con este método vamos a aplicar perspectivas distintas a este mismo texto, por partes. Lo primero que haremos en la barra de herramientas es irnos al icono de la línea y hacemos clic encima de esta. Ahora elegimos cuál es la letra que queremos cortar, en mi caso la E, y clico encima de la letra y hago otro clic justo debajo de ella. Tras ello, en la parte superior de trazo presionamos en la flecha hacia arriba para ver la línea que hemos dibujado y ahora con el icono de la selección normal seleccionamos todo y en la parte superior presionamos encima de ventana. Tras ello, en este menú desplegable clicamos encima de buscatrazos y en este recuadro en la sección de buscatrazos clicamos encima del icono de dividir para separar nuestro texto por donde hemos puesto la línea. Después hacemos clic derecho encima de este texto y presionamos sobre el apartado de desagrupar. Ahora seleccionamos solo la primera parte del texto, presionamos en la letra E para activar la herramienta de deformar y en este recuadro que aparece presionamos sobre el icono de distorsión de perspectiva. Tras ello clicamos de nuevo en la esquina superior derecha y al arrastrar en línea recta hacia arriba se nos crea la perspectiva automáticamente. Después en la barra de herramientas presionamos en el icono de selección, seleccionamos el resto del texto y volvemos a presionar sobre la tecla E. Ahora clicamos de nuevo en el icono de distorsión de perspectiva, seleccionamos la esquina superior izquierda del texto y al arrastrar en línea recta hacia arriba se crea una perspectiva inversa a la del texto anterior. Tras ello arrastramos esta figura un poco hacia la izquierda para evitar que se vea un hueco en blanco y al presionar en el icono de selección podemos ver el resultado. A continuación vamos con el segundo método. Para ello seleccionamos el segundo texto y en la parte superior presionamos encima de objeto. Tras ello, en la sección inferior del menú clicamos sobre distorsión de envolvente y presionamos encima de crear con deformación. En este recuadro primero marcamos la casilla de previsualizar para ir viendo todos los cambios en tiempo real. Luego nos dirigimos al apartado de estilo y clicamos encima. Como veis tenemos muchos estilos, así que en mi caso comienzo con el estilo del arco. Ahora marcamos la casilla de horizontal y justo debajo podemos ajustar cuánto queremos que se curve, tanto hacia arriba si ponemos un valor positivo como hacia abajo si ponemos un valor negativo. En mi caso lo dejo en un valor positivo y ahora justo debajo en la sección de distorsión tenemos el apartado de horizontal y el apartado de vertical. En la línea de horizontal, como veis, lo que ajustamos es cuánto queremos que se gire el texto, tanto para un lado como para otro. Luego en la raya de vertical podemos ajustar si queremos que el texto se incline hacia nosotros poniendo un valor positivo o si queremos que se incline hacia atrás poniendo un valor negativo. En caso de que seleccionemos la casilla de vertical, en el primer apartado podemos ajustar si queremos que la curva sea de mayor o de menor tamaño. Luego en el apartado de horizontal ajustamos si queremos que el texto se acerque a nosotros,
Si ponemos un valor positivo se acerca por la derecha y si ponemos un valor negativo se acerca por la izquierda. Después en la sección de vertical, al poner un valor positivo el texto se inclina hacia atrás y si ponemos un valor negativo el texto se inclina hacia adelante y presionamos en el botón de OK para aplicar los cambios. Tras ello vamos con el tercer método, donde daremos perspectivas reales al texto incluso con 3 dimensiones. Para ello presionamos encima de nuestro texto, nos vamos a arriba del todo y clicamos encima del encabezado de efecto. Después presionamos sobre el apartado de 3D y materiales y a la derecha clicamos encima de extrusión y biselado. Ahora se nos abre este recuadro enorme y presionamos encima de plano para ajustar la perspectiva del texto mientras este sigue en 2 dimensiones. Lo primero que hacemos es clicar en la flecha al lado de rotación y aquí escribimos un 0 en el apartado del eje X, otro 0 en el apartado del eje Y y otro 0 en el apartado del eje Z para poner el texto de frente como si aún no hubiéramos realizado ningún cambio. Ahora justo encima de estos ajustes clicamos en este apartado y elegimos la rotación personalizada. Como veis, si arrastramos el marcador del eje X, lo que logramos es que el texto se incline hacia nosotros o se incline hacia arriba. Con el eje Y logramos que el texto se desplace hacia la derecha o que se desplace hacia la izquierda. Y con el eje Z logramos que el texto aumente su altura en la derecha o aumente su altura en la izquierda. Luego, justo debajo, si queremos dar más perspectiva en la posición en la que está el texto ahora mismo, simplemente aumentamos el marcador y veis como la perspectiva aumenta. En caso de que queráis ajustar la perspectiva manualmente, simplemente dirigimos nuestro cursor a este volante y mucho cuidado porque si presionáis en el eje vertical estáis presionando en el eje Y y solo podréis editar este como veis. Si presionáis en el eje horizontal estaréis presionando en el eje X y como veis solo podréis decidir si el texto se inclina hacia adelante y hacia atrás. Luego, si presionamos en la circunferencia, estaremos presionando en el eje Z y por tanto solo podremos decidir si el texto se inclina desde un lado o desde otro. Tras ello, para mover todos los ejes a la vez manualmente, presionamos en el punto del centro y como veis podemos editar absolutamente todo a nuestro gusto. Ahora presionamos en el apartado superior de extrusión para convertir nuestro texto a 3 dimensiones. En el primer apartado, como veis, podéis manejar la profundidad de vuestro texto. Justo debajo en el apartado de torcer podéis decidir si vais a torcer la profundidad de vuestro texto en forma circular y la distancia que queremos que se tuerza. Después en la sección de estrechar podemos decidir si queremos que esa profundidad se extienda mucho hacia afuera o si queremos que se concentre hacia adentro de la figura. Debajo, como veis, tenemos exactamente el mismo apartado del eje X, del eje Y y del eje Z para establecer la cantidad de profundidad en la perspectiva que queramos. Y al igual que antes, si presionamos en el volante, como veis podemos elegir la perspectiva que queremos que el texto tenga ya en 3D y ya estaría todo.